Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana. Un poquitico de retardo, ha habido alguna dificultad acá con el tema de las redes, pero parece que ya está mejorando, ¿no? Esperando, augurando pues que este comienzo de semana para todos ustedes, siempre, digamos, siempre lo he dicho, vamos a tratar de ser siempre los grandes sembradores de esperanza para este caminar. Hacemos un caminar y un caminar, no siempre la vida es lineal, no siempre la vida es color de rosa, y nos tocó un tiempo de complejidad, pero lo cual quiere decir también de que es un tiempo para afianzarnos, para mantenernos firmes en la fe, para construir esperanza en la mente y en el corazón, sin duda, ¿no? Y yo creo que es eso, es no enredarnos tanto, ni darle tantas vueltas a muchas cosas, sino más bien pensar en clave de solución, en clave de amor, en clave de encuentro interpersonal gratificante, en clave de soluciones, ¿no? A veces como que nos ensimismamos y nos da mucha angustia. Y yo comprendo, porque vivimos momentos a veces tan complejos y tan difíciles que han cambiado, han modificado nuestros modos de relación, de manifestación incluso de los afectos, que vimos que esto cambió todo, cambió la visión de la vida, hasta la fisonomía. Ahora ya cuando vamos en la calle, pues tenemos que andar, o en el templo o en lugares públicos, tenemos que andar con las caretas, y esto es un fenómeno extraño que, como decía alguno a manera de chiste, esto de alguna manera ha puesto así como nervioso a los perros, ¿no? Se preguntan ellos, a estos por qué les colocaron bozal, no. Como yendo un chiste ahí tonto, pero así es, o sea, nos ha cambiado todo, pero sabemos que esto es temporal, sabemos que esto tiene ya unas soluciones muy concretas en camino, que lo que se están organizando ahora son las logísticas para ponerlas en acción, y que ojalá por todos los medios de justicia pues lleguen a todos y todos podamos disfrutar de una manera equitativa de todo este bienestar que llaman de la vacuna para esta situación que es única, ¿no? Está bien, en el mundo hubo pandemias o la fiebre negra del 18 en España y todo esto, pero una que haya afectado, una que haya afectado globalmente. Nosotros somos únicos en la experiencia humana en vivir esto. Y sabemos que esto va a pasar. La ciencia, el hombre mismo, se adecúa y va adecuando los recursos que tiene para ir superando. Entonces yo sé que esto va a ir pasando, esto va a ser una experiencia de grandes enseñanzas, ya lo he dicho muchas, pero muchas veces, ¿no? Ahora bien, hoy tenemos una semilla agustiniana, volvemos a la semilla agustiniana, bien interesante porque Agustín está como mirando un poco el tiempo en el modo como él miraba las Sagradas Escrituras antes de su conversión. Entendamos primero que Agustín es un reconvertido, digamos así, porque Mónica es una mujer cristiana, es una mujer de misa diaria, una o dos veces nos decía en las confesiones, una mujer de una fe inquebrantable, ¿no? Solo que Agustín, como él lo va a decir aquí, va a salir del nido. Y Agustín, pues por sus grandes capacidades, por sus grandes dones académicos, intelectuales, por su agudeza, pues se mete en el escenario académico y comienza a ver el mundo solo desde ahí. Entonces este texto nos va a hablar un poco sobre la soberbia intelectual de alguna manera, que no permite generar como un espacio de construcción espiritual e interior, y todo lo quiere juzgar desde la lente de la razón, de la ciencia o de la experimentación. Creo que es el gran mensaje que va dejando esto. Tiene un comentario explicativo de Agustín, porque me parece que es interesante una cierta desilusión de Agustín en algún momento, ¿no? Pero vamos a escuchar. Este es un sermón, pero en el sermón está evocando un poco las confesiones. Agustín habla de ese primer contacto que él tuvo con la Escritura. Escuchemos el texto y luego hagamos ese compartir. Miren,
Dice Agustín, en mi primer contacto con la escritura, durante mis años mozos, traté de aplicar a su estudio todo el refinamiento de la dialéctica, pero sin la humildad del verdadero investigador. Habrá que entender eso. En vez de llamar a la puerta para que se me abriera, me apostaba contra ella para cerrarla aún más, cerrado en su inteligencia académica. Desde mi orgullo, dice Agustín, desde mi orgullo, trataba de entender lo que solo puede ser entendido desde la humildad. Qué bella expresión esta, fíjate, desde mi orgullo, trataba de entender orgullosa y soberbiamente, lo único que se puede entender es desde la humildad. Y luego comienza él como en un tono evocador, decir, ¿cuántos más felices son ustedes amparados como están en mi palabra y el calor comunitario? Pequeños como son, se sienten seguros en el nido, se sienten seguros en el nido de la fe y disponen de abundante comida. Qué interesante. Yo en cambio miserable, mire cómo hace Agustín, yo en cambio miserable, como me encontraba y creyéndome capacitado para emprender el vuelo, abandoné el nido. Y antes casi de despegar de él, me di de bruces contra el suelo. Pero el Señor misericordioso me recogió y me devolvió al nido para que no pereciera a los pies de los viandantes. Qué hermosura de texto. Este texto es un modo como Agustín dice a veces, cuando uno solo se deja de la soberbia intelectual, solo se deja del saber del mundo, digámoslo así, y se aleja del nido. Y el nido, pónganle ustedes todo el sentido al nido que quieran. Vamos a escuchar el comentario patrológico de José Fernando, que me parece muy interesante, y vamos a ver qué puntos salen para este tema. Es un texto en el que tiene 3 o 4 ángulos de análisis muy interesantes, tanto para la semilla como para los estudios de patrología, para estudiar a Agustín, o sea, Agustín como objeto de estudio. Vamos a ver por qué Agustín pensaba eso, ¿no? Entonces, el primero, dice él, es un referente como biográfico, porque si nos damos cuenta, no son muchas las citas en las cuales Agustín vuelve sobre sí mismo y retoma ese paso de las confesiones en el cual comenta ese desagravio y esa incomodidad al encontrar los textos cristianos, porque los encontró mal escritos, los encontró burdamente traducidos. Esto es muy interesante. Agustín es un hombre que está con unos estudios, con una preparación, con una visión crítica al momento de acercarse a un texto. Cuando se acerca a un texto, tiene todos los elementos para hacer un juicio de crítica, de forma, de una cantidad de cosas. Entonces, obviamente se encuentra con un texto cristiano mal escrito, absurdamente formulado en muchas cosas, entonces obviamente lo desconcierta. Entonces Agustín seguramente no conoció, como producto de esto, no conoció algún buen texto traducido. Jerónimo era niño, digamos, en ese momento. Agustín tuvo un contacto con el texto de la Vulgata, traducido años posteriores a su vida religiosa monástica. Entonces Agustín fue la que llamaban la Vetus africana. ¿Qué era la Vetus africana? Eran unos textos mal traducidos, textos incompletos, y lo que primero le disgustó a él fue la forma, ¿no? Recordemos que él estudió dialéctica, retórica, y tenía un paladar exquisito para la lectura, ¿no? Entonces, cuando se encuentra con este texto mal escrito, pues hombre dice, hey, si es que en esto se están apoyando, estamos
estamos como mal, ¿no? Esto es una cosa bien interesante. Crítica que después también un filósofo contemporáneo como Nietzsche va a decir, quizás apelando un poco a esa base del cristianismo, desde la humildad y sencillez, de que él decía que Roma se arrodilló frente a un tejedor de alfombras y a un pescador, frente a Pedro y Pablo, ¿no? Entonces hablaba un poco de todas esas cosas, ¿no? Una crítica de que, hombre, ¿cómo es posible que muchas de estas cosas sean motivo de una creencia tan radical, ¿no? Ahora, no podía entender, Agustín no podía entender, y esto es bien interesante, Agustín no podía entender cómo su madre y cómo tantas personas, muy cercanas a él incluso, pudieran poner sus afectos, sus emociones y su fe en textos tan mal escritos. Eso le parecía absurdo, y él tuvo sus agarrones con Mónica. Tuvo sus agarrones con Mónica porque de alguna manera él pretendía desde su posición de profesor de retórica y dialéctica como reconducirla, ¿no? El tema de Mónica era un tema de fe. Ella buscaba verdades y las encontró ahí. Mónica no estaba buscando si estaba bien escrito o mal escrito, sino la verdad que se encontraba ahí, que a ella la hacía feliz, y que de aquí viene un poco ese concepto de nido que podemos verlo más adelante, ¿no? Ahora bien, lo segundo a que Agustín le incomoda profundamente son los contenidos. Son los contenidos. Encontraba que no correspondían a ninguno de los parámetros de los estudios literarios de la época. Él decía, es que esto en la composición, en el modo como se estructuran, entonces él había estudiado a Quintiliano, por ejemplo, a Séneca, Virgilio, o sea, los grandes latinistas, los grandes constructores de texto. Él mismo ya era un gran constructor. Entonces se encontraba de que esto no estaba. Entonces encontrarse con historiecitas llenas de magia, mal escritas, caricaturescas, digámoslo así. Él decía, hombre, yo no puedo entender esto. Entonces, la crítica de él era también frente a la aparente magnificencia del cristianismo, que recordemos, por ejemplo, que en el cristianismo para entonces existía otro gran orador de la misma talla de él, y quizás, no sé, como Ambrosio. Dice, ¿cómo es posible que...? O sea, ¿qué fue lo que llevaron a muchos de estos grandes, que él lo va a hablar después, a entender la escritura no como el lugar de la academia como tal, sino desde el encuentro con verdades que me integran fundamentalmente en la vida y en la fe, ¿no? Entonces, frente a todo esto, entonces, que parecían textos, para Agustín, textos engañosos, y que se proponían para la construcción de la fe, pues Agustín se encontró con eso, se encontró con que ya él estaba muy afianzado en su vida académica y no supo encontrarse de una manera tranquila con estos textos, al menos en lo que ellos intentaban proponer. Por el segundo lado, el texto narra el descontento con el itinerario romano en el que él estaba y que era la dialéctica, ¿no? Y Agustín resalta acá estaba montado desde la soberbia. Él estaba por encima de cualquier verdad, o sea, él estaba montado sobre la soberbia del querer saber, del querer acceder a ese texto dentro de su composición y a la luz de los criterios y parámetros literarios de la época. No quería acercarse de otra manera, entonces estaba soberbio por encima de cualquier verdad, pero al final llega reconociendo que sí, reconociendo que es un tema de método, o sea, no era un tema de convicciones, donde se estaba enunciando él para encontrar conforto o serenidad, que otros lo estaban encontrando, respuesta a esto. Sin embargo, él, ¿por qué no la encontraba? Porque él la estaba mirando de una manera diferente. Él estaba de alguna manera, digámoslo así, montado en la soberbia del saber por el saber. Y decía que no tenía la verdad del verdadero investigador.
Esto es una cosa que habrá que ver a qué se refiere Agustín ahí, pero ligada a otros contextos más desde la interioridad se podría explicar. El tercero quizás, el más interesante, el que hace referencia a la metáfora del nido. Eso es muy interesante. Los que estaban seguros y tranquilos en ver la vida y vivirla muy bien desde esa óptica serena y tranquila de la fe, lo explicaba todo y no estaban por fuera intentando enfrentarse en los vaivenes de la vida y sin ningún pie fijo. Esto es bien interesante, o sea, unos estaban en el nido, o sea, yo puedo ir perfectamente con mi fe, con mis cosas, y si yo no me hago ningún problema, es lo que nosotros podemos estar llamando aquí como la fe del carbonero, como cuando uno podía discutir con la abuela o discutir con la mamá porque tenía el Sagrado Corazón de Jesús en el centro, o el cuadro de la Virgen del Carmen, o rezaba el rosario, o a usted de qué le sirve creer esa historia, usted sí cree que Jesús caminó sobre las aguas, en fin, una cantidad de cosas que no comportaban un saber para entenderlo, sino para decir que Dios tenía el poder absolutamente sobre la vida, sobre la muerte, sobre la luz, sobre la oscuridad, cosas que hoy ya las entendemos desde la misma filosofía espiritual también. O sea, todo este tipo de cosas hoy son más llevables, pues. Pero entonces él no entendía eso. Entonces, esta figura del nido, salirse del nido es salirse de las seguridades de aquello que te conforma también, y que no quiere decir que no seas capaz de acceder críticamente a un texto y tratar de explicarlo como es lo que estamos haciendo aquí, sino de decir, hey, hoy tenemos más elementos para acercarnos a la Escritura. Y yo con esto de verdad que entiendo de que acá entiende el nido de la fe, donde hay comida, donde hay protección, donde hay conforto, consolación. Miren, miremoslo desde ahora, desde el momento que estamos pasando. El nido de la fe, ese nido de la Sagrada Escritura, ese nido de acompañarnos en la fe, en la oración, en la Eucaristía, nos ha servido como conforto, como consolación, como fortaleza, como inteligencia espiritual para no entrar en la angustia y en el desespero, ¿no? Esta semana yo les decía a ustedes, sí, estamos muy pendientes de las noticias, estamos muy pendientes de las estadísticas, debiéramos orar más y ver menos televisión, saber que tenemos que, si vamos a salir, hay que salir con esto, que no hay que estar en lugares públicos plagados, saber que lo básico está ahí, mientras se van dando soluciones, ¿no? Pero hay un espacio que es ese, que es el que nosotros intentamos también cultivar, decir, hombre, estamos aquí y el nido de la fe nos conforta, el nido de la fe en la persona de Cristo que habitando en nosotros se convierte en fortaleza. Y a veces encontramos las posiciones esas de Agustín. Entender a Agustín desde ahí es magnífico. Él dice, hey, ¿cómo es uno de soberbio, no? Uno cree que se las sabe todas, pero llega un momento de la vida en el que no, en el que necesita ese nido desde dentro, ese soporte que lo aguante, que lo conforte y que no lo hace menos. Yo creo que no lo hace uno menos. Pero entonces, hoy esta semilla agustiniana nos invita a eso, a acercarnos a ese nido de la fe, pero también, yo aquí quiero entender el nido de la Escritura, el nido de la Sagrada Escritura, como es el lugar también donde somos acogidos y donde toda esa palabra, que es palabra de vida, quiere infundir en nosotros hoy vida y esperanza. Yo les agradezco a todas las personas que se han hecho presentes hoy en la semilla agustiniana, a María González, a Gloria Ruiz Arroyave, que está con regular frecuencia, a Miriam Anzola, a José Fernando Rubio, que es mi gran comentador, que es con el que verdaderamente yo hago este programa con ustedes, y agradezco a él siempre su asistencia y su acompañamiento en estos discernimientos. Y bueno, a todos los que nos acompañan, hoy nos vemos, nos preste la vida el Señor a las 3 de la tarde en la Santa Eucaristía. Yo los bendigo a ustedes y sus familias
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.